que es sobre los derechos, ¿no es cierto? Eso es lo que te Sí, había... profe. Los Ya, derechos civiles. ya, entonces, jóvenes, le vamos a escuchar, vamos a poner atención rápidamente. ¿Listo, Nicolás? Ya comparto la pantalla. Ujú. ¿Pueden ver, profe? Sí, sí podemos ver. Ya, listo. El tema del que, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. El tema de lo que les voy a hablar hoy es sobre los derechos ciudadanos. Como pueden ver, el Estado ecuatoriano es un Estado constitucional de derechos y justicia, que significa que es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna efectivo goce de los derechos establecidos de la comunicación y en los instrumentos internacionales. La Constitución del 2008 por parte de Rafael Correa, artículo 3. Aquí podemos ver las imágenes de los derechos ciudadanos. Ya. Los derechos del buen vivir. Como podemos ver en el artículo 12, habla sobre los derechos fundamentales para que el humano pueda tomar agua, o sea, los derechos al agua. En el artículo 13 podemos ver que tenemos los derechos a la alimentación sano, suficientes y nutritivos, que es específicamente para todos. El artículo 14 nos habla sobre el buen vivir, sobre el summa causa, que es tener un ambiente saludable, vivir en un buen lugar con luz, agua, internet, comida, salud, alcantarillado, electricidad, etcétera. Entre otros derechos como la educación, salud, trabajo, etcétera. Y aquí podemos ver las imágenes de summa causa, sobre el derecho a la alimentación, sobre el derecho a la comunicación e información, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al agua. Ahorita tenemos los derechos de la libertad. El artículo 5 desarrolla que todos tenemos el libre, podemos ser libres de nuestra personalidad, o sea, nosotros somos libres de ser como nosotros queramos ser. En el artículo 8 honra o hace honor a las personas que fueron buenas personas, que les protege el Estado. En el artículo 9 hablamos sobre el derecho a la libre opinión y libre expresión de pensamiento. El artículo 66 reconoce y garantiza a las personas el derecho de la identidad, de la intimidad personal. En el artículo 11, la libertad de la conciencia, libertad de religión, o sea, tú puedes ser de cualquier religión. Si estoy bien. Sí, sí. Aquí podemos ver las imágenes que es de la intimidad, sobre el derecho a ser libre de ser como tú quieres ser, el derecho a la movilidad de libre tránsito y el derecho a la libre opinión. Aquí podemos ver los derechos de la participación de la Constitución, es el poder público y soberanía, o sea que todos tenemos el derecho al voto. También tenemos el derecho a demandar, fiscalizar, el derecho de demandar o fiscalizar, el derecho a elaborar proyectos de inactividad popular, entre otros. Y aquí podemos ver las imágenes sobre los artículos, el derecho al voto, el artículo 61 y de todos somos iguales. Muchas gracias. Ya. Ya, Nicolás, si estamos hablando sobre los derechos y sobre el buen vivir, es decir, sobre el summa causal, ¿cómo explicamos, jóvenes, entonces ahora la masacre que está ocurriendo en Colombia? Han visto las noticias, ¿verdad? Han visto cómo se está apoderando la guerrilla de Colombia. O sea, todo es facilito, los derechos están en papeles muy bien, facilito, qué belleza. Todos tenemos derecho a todos, pero ¿se están cumpliendo en realidad esos derechos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen? No se cumplen los derechos porque están quitando el derecho a la vida. Los derechos no se cumplen en ningún lugar del mundo. Ni siquiera en el Ecuador se están cumpliendo los derechos. Ustedes han visto todos los días en las noticias crimen de femicidio, violación contra los niños,
maltrato infantil. Entonces, Tráfico de órganos. exacto, ¿cómo podemos nosotros hablar de los derechos si vemos que no se cumplen los derechos? ¿Han visto lo que está pasando en Palestina e Israel? Una matanza donde tantos, o sea, hay tantos muertos y muchos de ellos son niños. ¿Qué tienen que ver los niños? Porque se están violando el derecho a la vida y sobre todo de personas inocentes. Se está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Lesa humanidad significa contra personas vulnerables que no pueden defenderse. Eso es un crimen de lesa humanidad. Por ejemplo, a los niños. Ellos no tienen nada que ver. Sin embargo, están pagando las consecuencias. Entonces, ¿por qué nosotros hablamos de derechos? ¿Quién es el encargado en cada país de, de, de ver que los derechos se cumplan? ¿Quién será? El presidente. El presidente de la República. ¿Y quién más de observar que en realidad se están cumpliendo? ¿Quién más? Los defensores de derechos humanos de cada país. Y a los defensores de los derechos y aparte de ellos, ¿quién está vigilando todos los días constantemente que los derechos se cumplan? ¿Quién será? Nosotros mismos. Aparte de nos, ya vimos en la clase anterior, Los policías militares. el aparato represivo. Ellos son los que tienen que ver de cada país, son los que tienen que ver que los derechos se cumplan, nuestros derechos. Entonces nosotros lamentablemente vivimos en una sociedad que está como que media, ¿qué les diré? Muy corrupta. No, no existe el respeto a los derechos. No hay. Entonces, por eso es el pedido de hacer conciencia de que sean los jóvenes los que vayan como que encaminados a esto, ¿no? A cambiar al mundo, a que los jóvenes luego puedan practicar, desde ya puedan practicar el respeto a los derechos y que en un futuro se respeten los derechos, porque nosotros prácticamente hablamos muy bonito del derecho al agua, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, qué hermoso, pero no se cumple. En la mayor parte de países del mundo hay violencia, hay mucha violencia, incluso dentro de los hogares mismos. En los hogares, ustedes a lo mejor no quieran decir, pero en sus propios hogares se produce violencia. Ojalá no sea así, ojalá no sea. Pero al menos en este tiempo de pandemia hemos visto cómo se ha incrementado la violencia intrafamiliar dentro del hogar mismo. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia que esos derechos que se habló tan bonito, a la libertad, el derecho de protección, el derecho de participación, todos esos puedan cumplirse. Eso sería el éxito. Voy a suspender un ratito este video, jóvenes, para que, a ver, espérenme, ya. Bueno, jóvenes, observaron, y eso no es de hace un año o de hace unos 10 años, es lo que se está viviendo hoy en día. Eso es lo que están viviendo estos países, tanta violencia, acaban con la vida de personas inocentes y se dieron cuenta, ellos ya no usan mascarilla, se observaron que ya no tienen mascarilla, supuestamente ya está ya superado el COVID, superan el COVID pero se están matando de otra manera. O sea, la delincuencia, la violencia sigue, continúa y no solo en estos países, sino en muchos países se ve, solo que no se ve todo en las noticias. Ya, Nicolás, gracias por la exposición. Ya te voy a enviar un mensaje con la nota y todo lo demás. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, jóvenes, ¿quién más desea participar para tomarle en cuenta y de una vez darle el tema? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo listo. Hidalgo. Ya. A ver, entonces primero va Anthony Hidalgo y luego le tomamos en cuenta también a Emily Morales. Ya. Entonces, Anthony, preparas por favor el tema, pon ahí en el cuadernito o en algún lado. Se llama Desarrollo Sostenible. Desarrollo Sostenible. ¿Ya? Desarrollo Sostenible. Y luego le tomamos en cuenta a Emily y a otros chicos que también quieren salvarse. Y, Quieren estar ya del otro lado. Ya, jóvenes, entonces, por favor, en el libro nosotros todavía tenemos esto.
Solo que la hora, sí tenemos todavía un tiempito porque la hora se acaba a las 9 en punto. Entonces, vamos a trabajar esto que dice el aparato represivo, que estamos un poquito relegados en el libro. Ya, no es mucho lo que hay que resaltar. Entonces, estamos en la página número 200 justamente. Y aquí vemos un cuadro en donde está una de las ramas de las Fuerzas Armadas. ¿Qué rama será esta de aquí? Mírela bien. Usted ya la conoce. A simple vista, ¿quiénes son? Mírelos, mírelos. Los de represión, El SWAT. Ya, pero entonces, ¿de qué rama serán? ¿Del ejército, la marina, la PAE, la policía? son ¿Cuál? policías. Ya, Son policías exacto. del GIR o del GOE. Exacto, son policías y están haciendo un operativo, ¿no es cierto? De pronto por ahí denunciaron algún caso o algún asunto que ellos están ahí. Entonces resaltamos esta partecita, por favor, jóvenes todos, que dice así. La soberanía indica la capacidad de autodeterminación en los asuntos internos de un Estado y su independencia con respecto a otros estados. Todo eso. Quiere decir que nosotros no nos podemos meter en la decisión de otros países y asimismo ningún otro país puede meterse en las decisiones de las Fuerzas Armadas nuestras. Actuamos con autonomía. Cada país ve por lo suyo. Cada país ve a su conveniencia. Abajito vamos a resaltar también donde dice, ya, aquí esta partecita, les voy a señalar. La racionalización. Ayúdame por favor con la lectura, Gabriela, de lo que significa racionalización antes de seguir. Racionalización, organizar o hacer sistemático un proceso. Ya. Entonces, resaltamos la racionalización del uso de la fuerza es una atribución exclusiva del aparato represivo. Los policías no pueden sacar el arma, no pueden utilizar armamento aparte de que ellos tienen, a excepción, claro, de unas balas que son de una Los especie de... perdigones. Exacto, esas balas que sí le impactan al delincuente, ¿no? Entonces hacen impacto y puede ocasionar que se lo capture. Entonces, pero si no es con eso, con otro tipo de armas de fuego, no. Porque en todo caso ahí también estaríamos violando los derechos a la vida y nadie puede matar a nadie. En el Ecuador no existe la pena de muerte. Entonces, salvo el caso de que el delincuente haya tenido un crimen muy grave, es la justicia la que lo sentencia, nadie más. Ningún policía, y es más, ninguna persona, si no sea policía. No podemos actuar por la ira y quitar la vida de otra persona. No podemos... Antonio, tu micrófono. Perdón, no te escuché. No, nada, profe, es que el Antonio estaba con el micrófono prendido. Ahí ya. Entonces nosotros no podemos hacer eso, no podemos saltarnos los procesos. Pero hay veces en que sí se comete este tipo de, como quien dice, se cobra justicia por mano propia. No sé si ustedes vieron en las noticias un hecho escalofriante de una chica que había sido violada en otro país, me parece que era en Israel, en uno de estos países, bueno, no recuerdo en dónde. Era violada la chica, tenía un hermano. Resulta que al joven violador lo metieron a la cárcel, pero el mismo día salió de la cárcel. Entonces el hermano muy enfurecido, ¿saben lo que hizo? Lo capturó y él cobró justicia por su mano propia. Lo mató, le cortó la cabeza y llevó la cabeza y la puso en el escritorio de los policías que lo soltaron horas antes. Entonces es algo muy, ¿cómo les digo? Es muy impactante, ¿no? Porque nadie podría hacer, pienso que nadie puede hacer eso porque nadie puede quitar la vida de una persona, solo Dios. A veces por la ira, solo por la ira cometemos estos crímenes, pero el problema es que después vamos a ser juzgados y sentenciados a años de cárcel. Por eso los policías tampoco es que pueden ellos sacar el arma y matar a sangre fría.
En otros países sí, pero en el nuestro, bueno, no lo hacemos. Resaltamos entonces aquí donde dice límites morales, vamos a resaltar esta partecita de acá que dice los aparatos represivos responderán atendiendo el nivel de amenaza y privilegiarán los métodos de menor violencia. Vamos donde dice límites políticos. Voy a borrar esto, por favor, resaltará igualito conmigo. Límites políticos acá. En lugar del uso de la fuerza, en la modernidad, la élite promueve su cultura y la difunde por medio de un conjunto de organismos que disciplinan, unifican y concentran a la población en torno a ciertos referentes culturales. Hasta esa palabrita. Y nos vamos, por favor. Así, aquí tenemos un gráfico. ¿Qué simboliza este gráfico? Miren. ¿Qué simboliza? La unión. Ya, llegar a un consenso, dice abajito, ¿no es cierto? A un acuerdo. Llegar a un consenso, a un acuerdo, es el primer recurso para sostener determinado orden social. Nos pasamos, por favor, al otro lado de la hoja. El rol de la hegemonía, dice, busquen en el diccionario rapidito qué significará hegemonía. Busquen por ahí hegemonía, ¿qué significa? ¿Alguien encontró ya que pueda leer? Yo, profe. A ver qué dice. Hegemonía. Supremacía que un estado o un pueblo ejerce sobre otro. Ya. Entonces la hegemonía es la supremacía, ¿no es cierto? Eso dice, de un estado sobre otro. De un estado que tiene más poder sobre uno que no tiene poder, obvio, esa es la hegemonía. Entonces resaltamos aquí esta parte también que dice, hegemonía es por lo tanto la creación de una voluntad a nivel nacional y en especial sobre las mayorías populares por medio de un programa económico y cultural. Hasta ahí. Y listo, con eso nos vamos a resolver el taller de la siguiente hoja. Voy a borrar esto para resolver rápidamente acá. En la primera pregunta dice, señala dos características de la soberanía. Dos características de la soberanía. Entonces, hay una palabra clave por ahí. Aquí voy a ponerle. Somos soberanos significa que nosotros tomamos nuestras propias decisiones como país soberano. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a obtener como soberanos? Empieza con la I. Igualdad. No. Si nosotros actuamos por nuestra cuenta, actuamos con Integridad. ¿In qué? Integridad. Con integridad, bueno, puede ser, pero algo más. Estamos actuando solito. Cuando ustedes dicen, no quiero que me digan nada, yo quiero hacer las cosas por mí mismo, esto es mío, ustedes están actuando con Individualismo. independencia. Ustedes actúan solitos con independencia. Toman sus propias decisiones, ¿no es cierto? Entonces al país le pasa lo mismo. Cuando es soberano, tiene su independencia. Independencia en la toma de decisiones. La toma de decisiones. Como dice dos características, vamos a ponerle también integridad, que alguien ya dijo. Integridad nacional. O también podemos ponerle autodeterminación en asuntos internos. Autodeterminación. Ya, voy a borrar eso y vamos a la pregunta de abajo. Dice, ¿cuáles de los siguientes elementos hacen parte de la definición de, bueno, sobre el Estado es, ¿no es cierto? Que estamos justo en la página anterior. Voy a borrar esto.
Ya. Son 3 en total. Nosotros justamente lo Legitimidad. resaltamos. ¿Cuál nomás será? Territorio, Legitimidad. armonía. ¿Cuál? Legitimidad. Ya, vamos a la primera que dice legitimidad. Son 3 en total. Ya, el Estado, ¿qué más? Territorio será el Estado. Leyes y reglamentos. Leyes y reglamentos. Ya, leyes y reglamentos, ¿qué más? El Estado será Territorio. territorio. Sí. Ya, el Estado es territorio. ¿Qué más? Falta un hito. Han sido Humana. ¿cuál? Comunidad humana. Comunidad humana. Ya. Entonces, todo esto es lo que hace referencia en lo que es el territorio, el Estado. Entonces, el Estado es territorio, es comunidad humana, leyes y reglamentos, legitimidad. Espero que hayan encerrado todo eso, chicos. Verán que les voy a revisar, ¿no? Bajamos a la última pregunta. Perdón, a la pregunta número 3. Explica con tus palabras el concepto de hegemonía. Vamos a dejarle al lado a este autor. Solamente expliquemos lo que significa hegemonía. ¿Qué era? A ver, busquen en el diccionario. Crear voluntad. Ya. Supremacía. Supremacía, entonces también es listo. Entonces, aquí al ladito, justo en la página anterior a esta, nosotros ya resaltamos el criterio de hegemonía. Puede copiarlo, por lo tanto, donde dice hegemonía, por lo tanto, la creación de la voluntad a nivel nacional y en especial sobre la mayoría popular. Lo van a copiar aquí ese mismo concepto, pero tomando en cuenta que hegemonía significa supremacía, o sea, superioridad de un Estado que tiene sobre un Estado que no tiene. O podemos decir sobre un Estado desarrollado, sobre un país desarrollado, de un país desarrollado sobre un país subdesarrollado. Cópielo, por favor, esa partecita y hasta eso le voy a tomar lista. A toda velocidad me contesta, por favor. Aguilar. Alarcón. Presente. Ampudia. Presente. Martino. Ah, estaba con, no podía entrar. Armas. Presente. Barrera. Presente. Burgos. Presente. Carrillo. Cedeño. Ceballos. Presente. Coral. Presente. De la Torre. Presente. Díaz. Encalada. Presente. González. Presente. Goyes. Presente. Aro. Hidalgo. Presente. Hinojosa. Presente. Martínez. Presente. Morales. Presente. Noriega. Presente. Paredes. Paredes Matías. Presente. Paredes Axel. Pérez Esteban. Pérez Victoria. Quilca. Presente. Rivera. Presente. Zarzosa. Presente. Toapanta. Vargas. Vélez. Presente. Zambrano. Presente. Listo, chicos, vamos a la última pregunta rapidísima. Dice, une con líneas los límites del uso de la represión con sus características morales y políticos. ¿Cómo le unimos ahí? En límites morales. ¿Contra cuál será? Se basa en un... Busca seguir el consenso de la mayoría. No, ese es político. Morales, Se basa en límites legales. ya. Entonces, esperen un ratito, vamos a unir así. Ya. Son 2 de cada uno. ¿Con cuál más será?
Se basa en el juicio de valor sobre el uso de la fuerza. Ya. Límites políticos ahora. Busca conseguir el consenso de la mayoría, uno. Y el Se otro, basa en la necesidad de sostener el orden. listo. Así va. Voy a dejar de compartir, chicos, rápidamente. No sé si ya lo hicieron. ¿Listo, chicos? Profe, Ya. Dime. Ariana Carrillo sí está, solo que no le valía el audio. ¿Dónde estás, Ariana? No te veo, no te veo. Por favor, levanta la mano. Acá, Lisa. Ya. ¿Listo, chicos? Bueno, a ver, enséñenme el librito, por favor, entonces no se olvide la próxima clase que va a preparar. ¿Sobre qué era el tema, por favor? Anthony. Sobre el desarrollo sostenible. Ya, listo. Verás que hay unos buenos temas para preparar eso, ¿no? Sí, ya estaba viendo. Ya. ¿Listo, chicos? Levanten el librito rapidito. Noelia, levanten rapidito el libro, por favor, todos. Todos. Mateo Burgos, yo no veo tu libro porque no tienes cámara prendida, entonces solamente faltaría Noelia que no trabajó. A ver, John Jairo, déjame ver bien el libro. Ya, listo, John Jairo, ya vi. Jennifer, listo. Gabriela, no veo tu libro. No veo tu libro, Gabriela. Listo, chicos, entonces pasen bien, cuídense mucho y nos vemos mañana. Profe, que le vaya bien. Chao.